Muchas gracias por la porra. Vienen gratis, no cobran ellos. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? Poquito, ¿verdad? Por acá dijeron que no, por acá dijeron que sí, ¿verdad? Está haciendo calor. Pues estamos en Mazatlán. Estuviéramos en Alaska, sería raro, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que Dios ha bendecido a estos pequeños que han presentado esta mañana. Cuando veía a los niños y me decía Israel allá atrás, antes de que él subiera aquí, ¿cuántos niños va a presentar hoy? Porque todavía falta en la otra reunión y anoche también presentamos niños. Entonces dije, bueno, estos temas de la familia son muy buenos, son muy necesarios porque hay muchos niños en la congre. Tenemos otra congregación, pero de puros niños. Son más de 100 niños allá atrás, entre las 3 reuniones, imagínense. A veces son más niños que atendemos en una reunión que adultos. Entonces es bien importante conocer lo que la palabra de Dios nos dice para poder criar a esos niños en el temor del Señor, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a continuar con el tema de esta semana, pero antes de comenzar vamos a orar, ¿les parece? Oramos que Dios prepare nuestro corazón, a los padres especialmente. Todos estos temas de familia están dirigidos generalmente a los padres, y este es un tema muy importante para ustedes que son papás, y especialmente para todos los que todavía están formando niños pequeños en casa. Los que ya hicieron su trabajo, pues ahora viene la segunda generación, ¿verdad? Pero los que comienzan y los que están en ese trabajo de crianza por varios años, estos temas son muy importantes. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendición que has derramado sobre nosotros. Te agradecemos por esos pequeños y te agradecemos por sus padres también. Oramos en esta mañana, Señor, que nos hables al corazón, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro espíritu, en nuestra alma, y aún, Señor, nuestro cuerpo reciba los beneficios de ella. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre, Señor, es lumbrera a nuestro camino, es lámpara para nuestros pies. Y la recibimos esta hora, Señor, de tu mano. Y sabemos que tu Espíritu Santo va a llevar un consejo específico, una palabra específica a cada uno de los que vamos a escuchar, Señor. Te agradecemos por eso, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, estamos ya en el penúltimo tema de nuestra serie sobre la familia, y en estas pláticas hemos visto que el matrimonio y la familia tienen su origen en Dios mismo. Por lo tanto, son instituciones humanas antes que distintivamente cristianas, porque a veces se escucha el matrimonio cristiano o la familia cristiana, sí, como si los demás no fueran familias o no fueran matrimonios. Entonces, tanto el matrimonio como la familia fueron creados por Dios, son instituciones creadas y establecidas por Dios mucho antes, miles de años antes de que Jesús apareciera aquí en la tierra como nuestro Salvador. Hemos visto en estos temas que tanto el matrimonio como la paternidad están sumamente devaluados hoy. Y esto es debido principalmente a las culturas, a la cultura que tenemos, producto de una sociedad sin Dios o cada vez más lejos de Dios. Y son culturas que cambian cada determinado tiempo y muy corto a veces, ¿no? Pero nosotros, como creyentes, como cristianos, sabemos que aunque el mundo cambie y las culturas cambien y las modas cambien, esto no cambia el hecho de que el ser humano fue hecho por Dios, fue creado de tal manera que no podrá satisfacer sus necesidades básicas sin la familia. Así fuimos diseñados, así fuimos creados. Y el mundo ha cambiado y seguramente va a seguir cambiando, pero no importa cuánto cambie el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y el deseo de Dios para sus hijos tampoco cambia. Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios santo. Y ese mismo Dios que nosotros tenemos y amamos todavía sigue pensando y sigue queriendo que nosotros nos parezcamos a Él. Somos sus hijos. Entonces Él quiere que vivamos vidas en pureza y en justicia. ¿Y en dónde es el mejor lugar? Pues en nuestro hogar. ¿Sí? El hogar es el que forma la iglesia y no al revés. A veces pensamos o nos enfocamos en la iglesia queriendo o pensando que nuestro hogar va a estar muy bien cuando yo esté totalmente involucrado en la iglesia, y no es así como lo presenta la Biblia. Si yo estoy bien en mi hogar, voy a estar bien en la congregación. Así es como lo presenta la Biblia. Entonces, el mejor libro del mundo que nosotros tenemos aquí es la Biblia.
Es el mejor libro que hay en el mundo y que ha habido, y nunca va a haber uno mejor que él. Y es el mejor libro sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la crianza de los hijos y muchos otros temas sustanciales más. Es el libro de los libros. Y en este libro hoy veremos lo que nos dice el Señor para formar el tipo de familias que Dios quiere que formemos y que, por cierto, la sociedad necesita, le urge, ¿verdad? De ya. Y que especialmente esas familias que estemos formando puedan llevar los valores de Dios a la siguiente generación. Ese tema se llama Formando Generaciones. Entonces vamos a ver algo que va a aparecer en la pantalla. Quiero que lo leas conmigo bien fuerte a las 3. 1, 2, 3. La Biblia presenta el hogar como el principal sistema de difusión para la transmisión de la verdad de generación en generación. En otras palabras, transmitir los principios y valores bíblicos a la próxima generación es una tarea prioritaria para los padres en casa. Insisto, en el hogar. No es la escuela, queridos papás, no es la iglesia tampoco. Ni siquiera los parientes cercanos que siempre están ahí, hazle así con el niño, ¿verdad? O con la niña. No son ellos los que aportan más a las vidas en formación, son los padres los que aportan más, son los propios padres. Tristemente, demasiadas familias han hecho a un lado el estudio de las escrituras, el estudio de la palabra de Dios en sus hogares. Y yo creo que es porque es una tarea que implica mucha disciplina, mucho esfuerzo, compromiso diario para hacer ese tipo de trabajo, esa inversión tan importante con los hijos. Y si los padres no conocen la palabra de Dios, pues va a ser prácticamente imposible que la puedan enseñar a sus hijos. De ahí la importancia que los padres se capaciten, que los padres, ustedes como padres, vengan a los cursos de discipulado y aprendan qué es la Biblia y aprendan qué es lo que dice Dios ahí. Pero insisto, la transmisión de la verdad de Dios a los hijos es privilegio y responsabilidad ¿de quién? De los padres. Fíjate cómo lo dice la Biblia. Es Deuteronomio capítulo 6. Dice: de esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Y así vivirán muchos años. Luego dice el Señor: grábate, le dice a los padres, en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos, dice, atados, fíjate bien lo que dice, en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos en los postes y en las puertas de tu casa. Dios le dice a los padres: conoce mi palabra, grábatela, entiéndela y ponla por toda tu casa. Pon la palabra del Señor en tu cocina, pon la palabra del Señor en tu baño, pon la palabra del Señor en tu refri, pon la palabra del Señor en la sala. Sí, ahorita tenemos tantas maneras de hacer eso con cuadros tan hermosos que tenemos, ¿verdad? Con versículos bíblicos. Ponlos ahí. Va a tener un efecto en nosotros, aparte de hablarlos, ¿sí? Estas palabras que acabamos de leer nos dejan clara la importancia de conocer todo lo que Dios ha dicho acerca de Él mismo y acerca de nosotros como padres. Ahí está, en la palabra del Señor. ¿Por qué es importante saber lo que Dios ha dicho? Pues para no pasarnos la vida acomodándonos a lo que dice el mundo. El mundo cambia cada rato de filosofías. Cuando no es una cosa es la otra. Yo conocí hace unos años atrás, cuando andaba el Feng Shui de moda, ¿verdad? Una muchacha de la iglesia preocupadísima porque tuvo que tumbar una pared de su casa porque el Feng Shui decía que tenía que acomodar la cama de tal manera y no le cabía. Pues tumbó la pared, no le importó tumbar la pared, y pintó la casa de morado y puso la cama para el lado del sol y puso no sé cuánta cosa más, ¿verdad? Imagínate, yo estaba sorprendida porque era una muchacha cristiana. Dije yo, si así hicieran lo que la Biblia dice, qué diferente sería nuestra vida y qué diferente sería tantas familias. Qué importante es entonces conocer lo que Dios ha dicho en su palabra de Él y para nosotros, para no andar cambiando, como les dije, ¿verdad? Cada rato. Ahora, ningunos padres van a poder heredar a sus hijos la herencia de la palabra y por lo tanto ellos no la van a poder ellos implantar en su generación si los mismos padres no aman y practican
los principios y valores de la palabra de Dios. Fíjate lo que va a aparecer ahí en la pantalla, léelo conmigo. ¿Qué dice? Dios ama y bendice la fidelidad multigeneracional, es decir, de generación en generación. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5, léelo conmigo, por favor. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pablo sabía esto. Pablo también estaba totalmente de acuerdo con eso, aunque vamos muchos años más adelante en el Nuevo Testamento. Pero fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un joven pastor en una congregación, y fíjate lo que le dice: evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Fidelidad multigeneracional. Hay una abuela ahí, hay una madre ahí, hay un hijo ahí. Son 3 generaciones que han seguido la fe. Hubo un trabajo que hacer seguramente. La palabra de Dios define a los hijos como herencia de Dios. No son casualidades, son herencia que Dios te dio. Queridos padres, cada hijo que Dios te dio como herencia es tu primera y tu última responsabilidad. Aunque es cierto, insisto, que la familia extendida ayuda, porque los abuelos ayudan, ¿sí o no? Los abuelos ayudan un montón y luego se quieren redimir, ¿verdad? Yo he tenido hijos en consejería, padres jóvenes, ¿verdad? Que van y se quejan de los papás. ¿Y por qué a mí no me trató así? ¿Por qué ahora a mi hijo todo le da? A mi hijo no le regaña, a mi niña no le pega, y a mí que me traía, ¿verdad?, haciendo el aseo conmigo y no sé qué. Bueno, se está redimiendo, le digo, ¿verdad? Se están redimiendo. Ayudan los abuelos, los tíos también ayudamos. ¿Sí? Y los amigos, hasta los buenos amigos, ayudan a veces con algún consejo de crianza, pero no son ellos, no es la familia extendida, no son los amigos los responsables, son los padres los primeramente responsables. Y Dios les ha dado hijos. Aquí tuvimos niños pequeñitos ahora y todavía tenemos un montón ahí ahorita en la clase. Pues Dios les dio esos hijos, queridos papás, porque confió en ustedes. Dios cree que ustedes pueden hacer un buen trabajo. Por eso este tema de esta mañana. Entonces, lo primero que podemos hacer para lograr que nuestros hijos conozcan, amen y establezcan los principios de la palabra de Dios en su generación o en la siguiente generación es, ¿qué dice ahí? Enseñarles a amar a Dios. Fíjate cómo dice Deuteronomio 6:5. Dice, léalo conmigo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso sí es amor. Amarás al Señor tu Dios con corazón, con alma, con fuerzas, todos. ¿Sí? ¿Sabes que hasta que hayamos aprendido a amar a Dios de esa manera, vamos a estar capacitados para aprender a amar a las personas que están cerca de nosotros, como es nuestra familia, y las que no están tan cerca también? ¿Y sabes por qué? ¿Qué dice ahí? Cuando aprendemos a amar a Dios, inevitablemente aprenderemos a amar en todas las áreas de la vida. Y a veces nos equivocamos. Primero es amar a Dios, saber amar a Dios, aprender a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y entonces estaremos capacitados para amar a nuestra familia, para amar a otras personas de la misma manera. Y hablando de amar, una de las crisis más comunes en muchos matrimonios surgen cuando la pareja se da cuenta de que ya no están enamorados, ¿verdad? De repente se levantan y se dan cuenta: ay, ya no siento nada por ti. ¿Has escuchado esa frase? ¿Verdad? Como si el sentimiento fuera amor, ¿verdad? Ya no siento nada por ti. Yo me he preguntado muchas veces cómo una pareja, y mira que he visto muchos casándose, he venido a muchísimas bodas, ¿verdad? Toda mi vida, tan feliz, una pareja tan ilusionada que se prometen públicamente un amor permanente, un amor puro. ¿Cómo se transformaron a veces tan pronto en una pareja de amargados, enojados, peleándose día y noche? ¿Verdad? Como esa frase de te amo por sobre todo y poner la mano en la Biblia y jurar, ¿verdad?, que dejo a todas las demás para vivir contigo, y etcétera, etcétera. Todo lo que oímos en las bodas, que es muy bonito. ¿Cómo se transforman todas esas palabras, todos esos votos en no te quiero ver ni en foto? ¿Cómo? ¿Verdad? No quiero verte. Vete y me firmas.
Y si no me firmas, igual me divorcio, porque ya existe el divorcio express, ¿verdad? La causa principal de ese tipo de crisis en el matrimonio que afecta a la familia es la ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque el concepto de amor que el mundo nos vende y que la mayoría de las personas abrazan es una mezcla del mito grecorromano con el cupido ciego, ¿verdad? Ese angelito que trae una flecha y que anda flechando, ¿verdad? Supuestamente acomodando parejas. Está ciego para empezar. Imagínate, si te unió Cupido, pobre de ti, no supo lo que hizo porque está ciego. Bueno, es una mezcla de ese mito grecorromano y combinado con el amor que produce Hollywood, ¿verdad? Ese amor que es abrumador, que de repente llegó y tú no sabes ni de dónde y no puedes hacer nada y primero te mueres a que la dejes, ¿verdad? Toda esa mezcla de mentiras y de ignorancia especialmente, ese es el concepto de amor que mucha gente tiene, incluidos muchos cristianos. Muchísimos cristianos llegan al altar con ese concepto de amor en su vida. Es increíble, ustedes no creerían. Si lo ponemos en balanza, ¿cuántos cristianos llegan a la vida de matrimonio con esa mentalidad? Y yo los veo aquí casándose y 2 años después los tengo en consejería agarrados del chongo. Sí. Es increíble, es triste. Entonces, ese amor que se produce así de la nada, ¿verdad? Incontrolable y puramente sensual y que se enfoca en la persona de la que estamos enamorados. Pero la Biblia no presenta el amor así. Gracias a Dios que tenemos el libro de Dios con nosotros. En la Biblia el amor verdadero y que perdura es un acto de la mente y de la voluntad. Fíjate bien, en la Biblia dice ahí en la pantalla, el amor es ¿qué? Una elección. Ahora, no está desprovisto de emoción, no te vayas al otro extremo. Lo acompaña la emoción, pero no lo guía la emoción al amor verdadero según lo que Dios dejó en su libro. El amor bíblico tiene que ver con todas las relaciones de la vida, no solo con las relaciones románticas. Qué triste es, ¿verdad? Que mucha gente lo único que conoce de amor es la relación romántica y cuando se termina ese periodo vuelven a un estado de tristeza eterna, ¿verdad? A veces, depresión eterna. Entonces es importante conocer la definición bíblica del amor porque la Biblia conecta el amar con actuar. Fíjate, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer 2 versículos que aparecen ahí. Bueno, es un versículo del Antiguo Testamento y otros más del Nuevo Testamento. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y luego dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Eso está en un grupito, ¿verdad? En una misma serie. Amar a Dios significa caminar por sus caminos, no por los nuestros. Y significa guardar sus palabras. Eso significa amar a Dios en la Biblia. Y Jesús lo dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice Jesús. ¿Y qué más? Me manifestaré a él. Y luego sigue diciendo Jesús: cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabes que el apóstol Juan pensaba exactamente lo mismo que Jesús acerca del amor? Él nos dice en una de sus cartas que es bien fácil saber si alguien ama verdaderamente a Dios. Dice, solamente observa lo que hace. Solamente observa cómo vive, dice el apóstol Juan. Fíjate cómo lo dice. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿es un qué? ¿Un qué? Y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Entonces, cuando decimos que lo primero que los padres deben enseñar a sus hijos es amar a Dios, estamos hablando de que los hijos asociarán el amor a Dios con la obediencia a Dios. Ellos van a asociar el amor a Dios con la manera de vivir. Y entonces podrán manifestar su amor a Dios por medio de sus decisiones y de sus acciones, y no solamente a través de las canciones. Porque cantamos canciones tan bonitas, ¿verdad? De amor a Dios, pero solo lo cantamos.
Entonces los niños les encanta cantar. Yo no conozco niños que no les guste cantar. Algunos se quejan de estar aquí con los sofás porque quieren estar cantando allá con sus maestras, brincando y todo. Pero no se trata solamente de que canten. Se trata de que los padres les enseñen a amar al Señor. Ahora, fíjate lo que va a aparecer en tu pantalla y léelo conmigo. ¿Qué dice ahí? La manera más segura para que los hijos amen a Dios es que vean a sus padres amando a Dios. De esa manera. Si una familia ama a Dios con el amor que decide amar y no abandonar, y como consecuencia ese amor se transfiere a todas sus demás relaciones, será mucho más fácil que los hijos aprendan a amar a Dios de la misma manera, porque ven que sus padres aman a Dios. Entonces la misión de ser padres de acuerdo al modelo de Dios es la de criar hijos e hijas que conozcan a Dios y que lo amen y cuyas vidas Dios pueda usar en su momento. La prioridad número uno de los padres es que en el momento en que Dios hable a sus hijos, ellos estén listos para escuchar su voz. Si los hijos no aprenden a escuchar la voz de los padres, nunca estarán listos para escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que los padres tienen que ver desde que los pequeñitos son bien pequeñitos. ¿Sí? Que le dices, ven aquí, y el niño te mira, te saca la lengua y se va corriendo. Y tú, ay, mira qué bonita lengua tiene. Ay, qué bonito se vio, ¿verdad? Y le vuelves a hablar, ven aquí, y te ignora. Y no haces nada, y lo dejas por la paz. Y va creciendo, pon eso ahí por favor, ahorita. Ah, llama, ¿verdad? Típico. Eso es muy común en los niños, pero por eso los niños tienen padres. ¿Qué te dije? Que lo pusieras allá, ahorita lo tienes que poner, ahorita ocupo que lo pongas. Imagínate que va cruzando la calle, tú ves que viene un carro que lo puede atropellar, él no lo ve y tú le dices, ven, párate. Y te va a decir, allá pa, y lo mata el carro, ¿verdad? ¿Sabes que eso ocurrió? Yo lo tengo documentado en uno de mis apuntes de mis libros. Es un testimonio horrible de un matrimonio que estaba criando una niña de 4 años y la niña era tan linda, era hija única y súper consentida. Eso le pasó porque la dejaban hacer todo lo que quería. Y la madre estaba en la cocina y la niña salió al patio, al traspatio atrás, al X, y venía un carro, la mamá lo vio y le dijo, ven, acércate, hazte para la orilla. Y la niña no hizo caso porque no tenía por costumbre obedecer. En lo que la mamá dio la vuelta para salir, la niña la atropelló un carro y la mató. No siempre la cosa es tan drástica, o por lo menos no así, pero generalmente tiene ese tipo de consecuencias el hecho de que los hijos no aprendan a obedecer. Entonces, si los hijos no aprenden a obedecer a los padres, no van a aprender a obedecer la voz de Dios nunca en su vida. Y va a ser muy triste, especialmente de aquellos que se crían en la congregación. Entonces, la segunda cosa que podemos hacer para lograr que los hijos conserven y establezcan los valores y principios de Dios en su generación es, ¿qué dice ahí? Enseñarles a pensar bíblicamente. Repítelo. Hoy tenemos tantos modelos, ¿verdad? Que los niños abrazan, que los jóvenes abrazan, que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Y son sus héroes. Y se visten como ellos, y caminan como ellos, y se cortan el pelo como ellos, y hablan como ellos, y viven como ellos. Es triste, pero es real. ¿Qué creemos nosotros de Dios? ¿Qué crees de Dios tú? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál es el concepto o los conceptos que ustedes tienen de Dios? Quizás para mí, y debido a mi trabajo, sea un poquito más fácil o menos difícil responder esta pregunta, y ahorita sabrán por qué. Actualmente el estado de muchas familias es, híjole, triste, es a veces muy lamentable. Estamos en una época de familias desechables, de matrimonios casi obligados al divorcio tras que se casan, a familias con padres sin autoridad, con hijos que no respetan a nadie, familias llenas de violencia y de abusos, familias modernas que están criando hijos que rechazan a Dios, que rechazan la Biblia, que rechazan la iglesia, hijos desobedientes que llegan a casa a la hora que quieren, que salen con quien quieren, que ellos son los que eligen y determinan qué tipos de programas ven, tanto en la tele como en sus laptops o sus computadoras o sus teléfonos, ¿verdad? Ellos deciden qué ver, ellos deciden cuándo empiezan a tener relaciones de noviazgo, que es a los 12 años y medio a lo mejor, si se tardan un poquito más, ¿verdad? Y que también deciden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y que deciden casarse habiendo sido ellos criados en las iglesias o en una iglesia cristiana con gente que no es cristiana. Y es algo tan natural.
Muchos de ellos beben, fuman, van a los antros, bailan y hacen lo que quieren. Y no es que sea malo bailar. El problema es dónde y con quién. La Biblia está llena de júbilo y de gozo, ¿verdad? Y hay salmos que dice que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Pero ¿dónde están esos jóvenes cada fin de semana? Muchos después de la reunión de jóvenes se van a los antros. Y es muy común eso. No porque sea común significa que sea sano, ni que sea bueno para ellos. ¿Sabes que eso pasa hoy en las familias? Cada una de esas cosas. Hay un señor, un sociólogo que se apellida Zimmerman, es un sociólogo de la Universidad de Harvard, que él escribió entre sus muchos libros, en uno de ellos escribió esta frase que va a aparecer ahí. Y dice: las actitudes que socavan una familia a la larga derribarán a la nación. Y nosotros sabemos que eso es cierto. El estado de nuestra sociedad tiene que ver con la condición de nuestras familias. No es algo que sucedió de la noche a la mañana. Cuando descubro estos problemas, esta problemática al interior de las familias, entonces es que puedo contestar la pregunta de hace rato. Puedo saber qué es lo que muchas familias creen acerca de Dios. Y tristemente, lo único que puedo pensar es que son familias en las que Dios no tiene lugar. No hay lugar de Dios, no hay lugar para Dios en muchas familias. Esa es la realidad. ¿Sabes qué? Lo que creemos de Dios dirige toda nuestra vida. Repite eso, por favor. Lo que creemos de Dios, los conceptos que nosotros tengamos de Dios van a dirigir toda nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en lo moral. Lo que creemos de Dios va a determinar nuestros pensamientos. Va a determinar también nuestras acciones, lo que hacemos, nuestra conducta y también nuestra opinión. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual? Ay, pues mira, ¿verdad? Y luego damos nuestra opinión y la Biblia quién sabe dónde quedó. ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas del divorcio? ¿Y qué piensas de lo otro? Y damos la opinión, ¿verdad?, que da la señorita Laura. También nuestras decisiones van a ser reguladas por lo que pensamos de Dios. Por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan a pensar bíblicamente. ¿Y qué significa eso de pensar bíblicamente? Es mucho, es muy extenso, pero te traje un resumido ahí y quiero que lo leas conmigo cuando lo vayamos poniendo ahí en la pantalla. Número 1, pensar bíblicamente es que el Dios de la Biblia es personal. Significa que el Dios de la Biblia es personal. Dios no es una fuerza o una idea, ¿sí? El Dios de la Biblia es racional. Es un ser que se relaciona, es comunicativo, es emocional. El Dios de la Biblia piensa, el Dios de la Biblia habla, se comunica, siente, ve, actúa, decide, interactúa con nosotros. Y la Biblia dice que nosotros podemos escuchar su voz, y lo siento por los psiquiatras, ¿verdad? Porque páratele a un psiquiatra, ojalá que no haya uno aquí ahorita porque me va a estar calificando, ¿verdad? Y dile que tú oyes la voz de Dios y te va a dar aquinetón y no sé qué otras más pastillas para que duermas bien, ¿verdad? Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Podemos escuchar su voz. Dios no es una emoción que se siente en la iglesia. Tampoco es producto de nuestra imaginación. Dios es una persona real, es una persona divina. Número 2, otra cosa que significa pensar bíblicamente es que el Dios de la Biblia es soberano. Es decir, que Él lo conoce todo, Él nunca duerme. Jamás lo tomaremos por sorpresa ni desprevenido. Él nos conoce aún antes de nacer, dice la Biblia, desde que estábamos en el vientre y éramos del tamaño de un chicharito, el Señor ya nos conocía. Dice la Biblia que Jesús dice que Él sabe la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Son mucho más de lo que se te caen en la mañana cuando te peinas, ¿no? Dios sabe con exactitud el número de nuestros cabellos en la cabeza. No existe nada que se le escape de sus manos. Es un Dios soberano. Número 3, el Dios de la Biblia es, ¿qué dice ahí? Santo. No puede pecar, no comete errores, ni puede hacer lo malo, y además aborrece el pecado. ¿Y sabes por qué aborrece el pecado y por qué se levanta en contra del pecado? No solamente lo aborrece y dice que lo aborrece, Él se levanta en contra de la maldad. Y los padres deberían levantarse en contra de la maldad así en la vida de sus hijos, porque la maldad destruye, la maldad hace daño.
Esa es la razón por la que Dios aborrece el pecado. Esa es la razón por la que nos dejó tantos principios de vida escritos en su libro, porque sabe el daño que nos hace el pecado en nuestra vida. Sabe el poder que tiene para destruir un destino, una familia entera, un matrimonio. Por eso es que Dios es santo y Él aborrece el mal. Y nosotros debemos de aborrecerlo igual que Él, de manera activa. Número 4, el Dios de la Biblia, ¿qué dice ahí? Es el creador del universo. No podemos creer en la creación de Dios. No podemos creer en el diseño inteligente con el que Dios hizo todas las cosas y creer al mismo tiempo en la evolución. O crees una cosa o crees la otra. Hay cristianos que pueden creer las dos cosas, y yo conozco algunos de ellos. Pero es que Dios, incluso hay algunas Biblias que tienen anotaciones. Yo tengo una ahí en mi oficina, es una Biblia católica, y habla y presenta de alguna manera la teoría de la evolución como parte del plan de la creación de Dios. Pues finalmente Dios hizo el agua, ¿verdad? Y los bichitos, los que nacieron ahí, pues luego se hicieron ranitas y luego pescaditos y luego, ¿verdad? Changuitos y luego nosotros. Pero Dios estaba ahí, Dios estaba en el proceso. ¿Eso dice la Biblia? Por supuesto que no. Dios es el creador del universo. Todo tiene un diseño hecho por Él. Todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y esto es el centro de la cosmovisión bíblica, de la manera en que tenemos que ver, o el lente a través del cual tenemos que ver todas las cosas en nuestra vida. Es este punto. Si Dios creó el mundo y creó al hombre, entonces nosotros somos responsables ante Dios. No podemos vivir vidas como se nos dé la gana y pensar que todo va a seguir normal. Somos responsables ante ese Dios creador, todos y cada uno de nosotros. Y eso lo deben aprender los hijos en la casa, no cuando los lleven al cerezo. ¿Sí? Cuando después de haber desobedecido a los padres y a los maestros en la escuela se tuvieron que topar con otro nivel de autoridad que los tuvieron que llevar presos al cerezo. Porque autoridades hay en todos lados. Entonces los hijos deben aprender eso en casa y lo deben aprender de los padres. Y 5 y último es que el Dios de la Biblia determina, ¿qué cosa? Lo que está bien y lo que está mal. El carácter de Dios es el que establece, escuchen bien, los valores morales absolutos. No son las filosofías ni las culturas cambiantes. Es Dios el que dice cómo son las cosas. Sus verdades son eternas, son absolutas y no son negociables. Y además son válidas y están vigentes en cada generación. Padres, ustedes no se deben avergonzar por enseñar a sus hijos todo lo contrario de lo que se nos enseña ahora, especialmente acerca del matrimonio. Todo lo contrario de lo que se nos enseña ahora acerca de los géneros, de los sexos. Ustedes no deben avergonzarse por eso, que porque se van a reír, que porque se van a burlar. ¿Quieres vidas de tus hijos edificadas? Enséñales la palabra del Señor. Enséñalos a pensar bíblicamente. Pero insisto, tú tienes que conocer las verdades de la Escritura para que las puedas pasar a la siguiente generación. Ahora, ¿por qué es que los principios y los valores de Dios son siempre válidos y siempre están vigentes? Por una sola razón. Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo. Sus valores no cambian. Y son válidos para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura. Así es nuestro Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Voy a lo tercero. Y lo tercero que nos toca hacer a los padres para lograr que sus hijos conozcan, amen y establezcan los principios de la palabra de Dios en su generación es, ¿qué dice ahí? En casa. Al principio de esta plática leímos que la Biblia presenta el hogar como el principal sistema de difusión, escucha bien, para la transmisión de la verdad de generación en generación. Entonces es la casa, es el hogar donde los padres deben dar a conocer a Dios a sus hijos y deben de darle honor a Dios en sus hogares. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar a Dios en nuestras casas? Tomando en cuenta la palabra de Dios en nuestras casas. Si nuestros hijos nunca nos ven leyendo la Biblia, ellos crecerán pensando que lo que Dios dice es importante para nosotros. Por supuesto que no. Yo he escuchado cientos de historias de hijos de cristianos. Es que yo nunca vi a mis papás leyendo la Biblia. ¿Por qué quieren que yo lea la Biblia ahora? ¿Por qué me obligan? ¿Por qué quieren que yo lo haga? Ellos nunca lo hicieron. Increíble.
pero conozco otros afortunadamente, ¿verdad?, que son asiduos lectores de la Biblia. Y tú les preguntas, es que en la casa todos los días se leía la Biblia, era normal. Para ellos nacieron y en su casa, antes de que nacieran, sus padres leían la Biblia todos los días. Por lo tanto, cuando los hijos fueron naciendo, simplemente se integraron a lo que los padres habían establecido como una norma principal en sus vidas, en sus matrimonios. Y los niños llegaron a ser otra persona más que leía la Biblia en esa casa. Entonces, ¿por qué es tan importante que la Biblia sea enseñada en los hogares? Vamos a ver que la Biblia, la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre su lugar en nuestras vidas. La Biblia nos va a contestar esta pregunta. Y vamos a 2 Timoteo 3:16. Dice ahí, léelo conmigo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia no solamente es un buen libro, es el libro de Dios. Todavía es el libro que más se vende en el mundo. Es decir, que los pensamientos de Dios, los conceptos de Dios, fueron puestos en palabras para que tú y yo los comprendiéramos. Dios no se quedó en mito, en leyenda. Escribió un libro y aquí lo tenemos. Y yo siempre he dicho, este es el único papelito que sí habla. Ya ves que dicen por ahí, papelito habla, ¿verdad? Este es el único papelito que sí habla. La palabra de Dios es la expresión misma de los pensamientos y del corazón de Dios. Y no solo está viva, ¿sabes por qué está viva? Porque Dios está vivo. No es una letra muerta, es palabra viva. Y está viva y da vida a todos los que la reciben. Quienes tienen un encuentro, escúchame bien, con la palabra de Dios, tienen un encuentro con Dios. Porque Dios y su palabra son uno. Esto no está pasado de moda. Tú abres la Biblia en la mañana, en la noche, tú exponte ante la Biblia. Te vas a exponer ante una persona. Ya lo dije una ocasión, la Biblia es el único libro que cuando se lee, el autor está presente. Podemos tener muchos libros y leer muchos libros, ¿sí? Yo les decía anoche, yo tengo libros de García Márquez, bueno, ya se murió, pero igual cuando estaba vivo, cuando leía el libro de él, no estaba presente. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, Dios está presente ahí. Es su palabra y es un Dios vivo y te va a hablar y algo vas a aprender en ese momento y tus hijos van a estar atentos a lo que tú les digas que Dios está hablando en su palabra. Otra razón para enseñar la Biblia en casa es porque es la herramienta principal para prepararnos para una vida de santidad y de servicio. ¿Qué quieres que tus hijos sean? ¿Cómo son tus hijos? Para algunos que ya criaron después de graduarse de la universidad. ¿Qué tipo de hijos tienes? ¿Con un título y nada más? ¿Ingeniero? Bien, qué bueno. ¿Doctor? Está bien. ¿Arquitecto? Qué bueno. Pero ¿qué tipo de persona es? ¿Cómo vive? ¿Cómo tiene su familia? ¿Cómo tiene su hogar? Eso es lo que verdaderamente importa, no los títulos que podamos tener. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Tus hijos no aprenderán a vivir como Dios quiere si no conocen lo que Dios quiere. La Biblia es la historia de vidas de hombres y mujeres y familias enteras que tuvieron un encuentro con Dios. Esa es la historia de la Biblia. Mucho contenido de la Biblia tiene que ver con historias de personas, hombres, mujeres, familias, hasta niños que se encontraron con Dios. Y si tus hijos no conocen esas historias porque tú no se las enseñas, pues por eso tienen un montón de superhéroes, todos menos los de la Biblia. Y cuando conocemos esas historias, se convierten en una poderosa influencia en nuestro corazón. ¿Cómo respondió Noé a Dios, por ejemplo? ¿Estaba loco? ¿Que iba a llover? Nunca había llovido en ese tiempo. ¿Que agua de arriba para abajo si siempre sale de abajo para arriba? ¿Cómo? ¿Estás loco? Involucrar a su familia en esa labor titánica de hacer un barco de ese tamaño. ¿Un qué? Un barco. ¿Y qué es un barco? Pues algo que va a flotar. Y que le vas a meter animales, estás loco. Sí, pues así me dijo Dios. Y te quedas, ¿verdad?, con el ojo cuadrado cuando ves personas como él y con muchos otros, cómo responden a Dios y cómo Dios responde a ellos también. Y cómo continúa la historia en sus vidas. Hace unas semanas atrás, 2 semanas tal vez, no sé,
Estaba yo en casa con mis sobrinos, uno de mis hermanos, el menor. Él tiene 3 hijos, la más pequeña se llama Sarita, Sara Noemí, Mimi le decimos de cariño. Y ella dice que va a ser predicadora y misionera y cuánta cosa, ¿verdad? Y lo vieron ustedes cómo predica, con mucho valor. Entonces yo le pregunté, estábamos comiendo y le pregunté, oye, misionera, ¿y ya tienes Biblia? Bueno, sí, tengo la de mi mamá. No, una predicadora tiene que tener su propia Biblia. ¿Cómo no vas a tener Biblia tú? Pues no tengo, pues yo te voy a dar una. Yo tenía una Biblia, bueno, tengo un montón, pero tenía una Biblia que había comprado para mí, no le digan a nadie. Era una Biblia para niños. Yo ya les había comprado a ellos cuando estaban más chiquitos Biblias para niños, pero era una para los 3. Y ahora con que ella sale con que va a ser misionera y predicadora, pues tiene que tener una Biblia. Le dije, yo te voy a dar una Biblia nuevecita, yo la tengo ahí. Y se la regalé, 2, 3 días después se la llevé, me fui y una semana después regreso. Ella pues tenía que presumirle a la tía, ¿verdad?, que había leído la Biblia, y sacó su púlpito, lo puso ahí, ¿verdad?, en medio patio, en su casa, y comenzó a predicar. Y dijo, palabras más, palabras menos, esta es la historia de un hombre que se portó muy mal. Y se portó muy mal porque besó a una mujer. Dije yo, caray, pues si no es pecado besar a una mujer. Dije yo me quedé callada, ¿verdad? Cállate, Carmen, a ver qué sigue en la historia. Entonces luego dice, pero no es que se haya portado mal porque besó a una mujer, porque no es pecado besar a una mujer. ¿Cómo les quedó el ojo? Sino porque la mujer a la que besó no era su esposa. Y esa es la historia del rey David. Y continuó. Y dice la historia que él estaba aquí y allá y se subió a la azotea y empezó, ¿verdad? Ella tenía su Biblia puesta ahí, pero la historia la estaba diciendo de memoria, pero la había leído en esa Biblia. Imagínate, yo pensé, ay, pobre el que se case con ella, ¿verdad? Porque va a tener bien definidos los parámetros, ¿verdad? Desde niña los tiene. No puedes andar besando a otra que no sea tu esposa, ¿verdad? Aguas, dije yo. Bueno, está aprendiendo. Y está aprendiendo en la Biblia. Esa es la importancia. Sí, esa es algo que los padres deben de atesorar y deben de amar, enseñar la palabra de Dios a sus hijos en el hogar. Y otra razón valiosa para enseñar la Biblia en el hogar es porque la palabra de Dios es el medio por el cual la imagen de Cristo es formada en nosotros. Fíjate cómo dice el apóstol Pedro. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen, dice ahí, a tener parte en la naturaleza divina. En otras palabras, Dios va a usar la Biblia y la usa su palabra para amoldarnos a la imagen de Cristo. Si ustedes leen, ni Pedro, ni Pablo, ni el amoroso apóstol Juan eran los mismos cuando recién conocieron al Señor que al final de sus días. Los ves mucho más parecidos a Jesús al final de sus días, de algunos de ellos muriendo igual como Jesús, dando su vida por causa del evangelio y por causa de otros. Entonces la palabra de Dios fue un impacto poderoso en sus vidas y ellos realmente cambiaron su manera de amar, como dice la canción que cantamos, ¿verdad? Su manera de vivir y de amar. ¿Y saben por qué? Porque Dios usa su palabra para transformar nuestra vida. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Léelo conmigo, por favor. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Quizás tú no vas a poder nunca cambiar el corazón de tus hijos. Puedes influir en ellos, pero tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sí puede cambiar el corazón de tus hijos. Por más que intentes, jamás podrás hacer en la vida de tus hijos lo que la palabra de Dios sí puede hacer en sus vidas. Déjalos entonces que se expongan, exponlos tú a la palabra de Dios en tu casa. Personalmente yo puedo decir y tengo que agradecer que mi vida ha sido dirigida precisamente por mi estudio profundo de la Escritura. Yo conocí al Señor a los 15 años de edad y la primera vez que yo tomé una Biblia leí 50 capítulos. El segundo día fueron 40.
El tercer día fueron 27. Y no porque se me estaba quitando la pila, sino porque leía un libro entero. El de Génesis tiene 50 capítulos, el de Éxodo tiene 40, Levítico tiene 27, ¿verdad? Luego Números tiene 36 y luego Deuteronomio tiene 34. Entonces así iba leyendo la escritura. Y toda mi vida ha sido dirigida por la palabra del Señor. Las decisiones que tomé a los 17 años de servir al Señor, a donde fuera y como fuera, ahí están mantenidas en la escritura, en la palabra del Señor, en mis encuentros personales con la palabra del Señor. Cuando les digo que los que nos encontramos con la palabra nos encontramos por Dios, lo digo por experiencia propia. No puedes ir a la palabra sin encontrarte con Dios, no debes. O si vas a Dios, Dios te va a llevar a su palabra, porque su palabra y Dios son una sola cosa, es la misma cosa. Todo, absolutamente todo lo que conozco acerca de Dios ha sido resultado de la lectura y del estudio profundo y sistemático y disciplinado de la Biblia en mi vida. Es a través de su libro que he aprendido a conocer a Dios. No vino del cielo Dios y lo vi en un sueño. No, nunca lo he visto, no lo conozco personalmente, visiblemente. Pero lo conozco porque aquí está su corazón, aquí están sus pensamientos, aquí están sus ideas, aquí están sus opiniones. Dios tiene una capacidad impresionante de dar opiniones. Él opina ahí, él opina sobre el aborto, él opina sobre la sexualidad, él opina sobre el adulterio, él opina sobre la homosexualidad, él opina sobre la falta de respeto, él opina sobre la autoridad. Dios da su opinión en este libro. Y la opinión de Dios es la que tenemos que tener tú y yo. La misma. Siempre que voy a Dios, llego a su palabra. Siempre que voy a su palabra, termino estando con Dios. Yo ya terminé. Gracias a Dios, di. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Hemos dicho que el hogar es el principal sistema de difusión para la transmisión de la verdad de generación en generación. Y hay 3 cosas básicas que los padres pueden hacer. La primera es enseñar a sus hijos a amar a Dios. La segunda, enseñarles a pensar bíblicamente. Y la tercera, enseñarles la palabra de Dios en casa. Yo no sé cuántos padres estén ahora con una visión diferente después de esta plática, pero quieres que tus hijos lleven estos valores a la siguiente generación, enséñaselos en casa. Y vamos a orar que Dios te dé esa capacidad, esa fuerza, esa decisión, para que a partir de hoy mismo comiences a hacer eso en tu casa. No te quedes con una bonita prédica y la compres. ¡Ay, qué bonita está! A partir de hoy, nuestra respuesta debe ser abrir nuestra Biblia en nuestros hogares. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Es que no hay tiempo. Hay tiempo para todo menos para Dios. Claro que hay tiempo. Debe haber tiempo. Y que Dios les ayude. Es mi oración esta mañana. Y vamos a orar juntos, ¿les parece? Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que eres tú el que estás ahí. Y sabemos lo importante que es, Señor, que la próxima generación tenga temor tuyo, te conozca, te ame, te sirva, responda a tu voz. Pero eso no va a ser posible, Padre, si los padres de hoy no instruyen a sus hijos, si no aman tu palabra, si no la enseñan en sus hogares. Permite que esta prédica, Señor, pueda quedar grabada en los corazones y sobre todas las cosas, que pueda generar una revolución en la mentalidad de mis hermanos, mis hermanas, en sus hogares, Señor. Que ellos puedan a partir de esta plática, Señor, poner, Señor, sus hogares como lugares de honra para ti al abrir tu palabra cada día. Y rodeados de sus hijos, sean pequeños o sean jóvenes o adolescentes o universitarios incluso, pero que todavía están en casa, leer tu palabra, conocer tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque eres tan bueno, Señor, y siempre nos estás recordando cuáles son las mejores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y amar tu palabra y conocerla y transmitirla a la siguiente generación es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos tener ahora. Padre, ayuda a cada uno de estos matrimonios, de estos padres, abuelos que están aquí, Señor, que puedan ellos ser ejemplo, honrando tu palabra en sus vidas y enseñando tu palabra, Señor, en sus hogares. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos terminado. Muchas gracias por venir con todo y calorcito
Que el Señor les dé una buena tarde en familia, que puedan disfrutar a sus hijos y nos vemos la próxima semana.